Muy queridos hermanos y hermanas, bendecimos nuevamente a Dios por la gracia de estar aquí reunidos en su casa, en la casita de nuestra Madre, la Sagrada Concepción, la Virgen de la Purísima. Deseo compartirles algunas experiencias en base a la palabra de Dios que escuchamos. Fíjense que hace algunos añitos andaba haciendo un poquito de ejercicio aquí por la casa sacerdotal, por la Loma Larga, una tarde soleada. Y iba corriendo despacito a mi paso, ensimismado en mis pensamientos, en una calle amplia. Y de repente escucho que alguien del otro lado de la acera me grita, levanta la cara. Entonces yo reacciono y digo, y me dice, sí, cuando corras, levanta la cara para que estés atento, para que estés alerta y para que puedas ver el camino, ¿sí?, a largo plazo, ¿sí? No corras, no camines con la cara agachada. Alza la mirada, levanta la cabeza y corre. Pareciera un incidente muy sencillo, pero ciertamente me llegó al corazón y lo tomé como un aprendizaje de vida, que yo lo aplico al Evangelio que escuchamos hoy. En nuestro México, en nuestro mundo, sobran noticias que quieren desalentarnos, desilusionarnos. Las guerras allá en Europa Oriental, Rusia, Asia, la guerra en nuestro país, el asedio de los grupos criminales, narcotraficantes, crimen organizado, ¿sí? Nuestro país que está zarandeado por un lado y por otro lado, ¿sí? Teorías que hablan de la descomposición social, etcétera, etcétera. Entonces son noticias que pudieran provocar en nosotros desaliento. Sí. Pero dice el Evangelio, los que permanecen firmes hasta el final, conquistarán, conseguirán la vida. Meditando esto, ¿sí?, los que perseveren hasta el final. ¿Qué significa esto? Primero que nada, los cristianos estamos llamados, ¿sí?, a no rendirnos, a sobreponer la esperanza, la confianza en Dios, el valor, ¿sí?, no conformarnos, no caer en depresión, superarla, vencerla, ¿sí?, no caer en desaliento, recuperar el optimismo, la confianza, la fuerza, la valentía, la gallardía, al estilo de la Santísima Virgen María al pie de la cruz, su hijo muriendo en el leño y ella de pie, firme hasta el final. ¿Sí? Perseverar firmes hasta el final significa hacerlo como estos domingos hemos escuchado a través de la oración. Una oración cuanto más podamos, en la mañana, en la noche, en el día, esta familiaridad con Dios de la que hemos hablado, este sentir presente a Dios en todos los momentos de la vida, en esfuerzos, luchas, combates, el que persevera hasta el final, ¿sí?,
mantenernos en combate, mantenernos en lucha, mantenernos con la mirada levantada, con la cabeza alzada. Sí. El que persevere hasta el final. Perseverar en la oración, perseverar en la fe, perseverar en la presencia del Señor. Me preguntaban ayer en una plática para matrimonios, ya de regreso, la iglesia, dice, la iglesia, pues cada vez la gente busca menos los sacramentos. Me preguntaban, ¿la iglesia subsistirá sin sacramentos? ¿Sí? ¿La iglesia seguirá durando por los siglos sin sacramentos? Yo le contestaba, la iglesia se funda en un llamado. Marcos 3:13 dice a los discípulos que llamaba, los llamó para que estuvieran con él. Y después, mandarlos a predicar, anunciar la buena nueva, hacer discípulos, administrar los sacramentos. Primero es estar con él. Primero es el querigma. ¿Qué es el querigma? El encuentro con él, el encuentro con el Señor. Sí, queridos hermanos, en nuestra iglesia no promovemos, no insistimos, no enseñamos a estar con él, de nada nos servirá todo lo que la iglesia haga si no promovemos, si no empezamos, si no mantenemos este encuentro con el Señor. El que persevera hasta el final significa permanecer con el Señor. Él en nuestro corazón, Él en nuestra mente, Él en nuestra familia, Él en nuestra vida. Permanecer con el Señor. Si Él está con nosotros solamente, podremos amar, podremos anunciar, podremos evangelizar, podremos hacer 1000 obras. Solo si primero estamos con Él. Por eso, queridos hermanos, cada día cobra más sentido para mí aquellas palabras que una monjita viejecita me decía. Hace 24 años que celebraba mi cantamisa, mi primera misa, ¿sí?, con una comunidad de hermanas religiosas. Al final de la misa se acercaban al famoso besamanos de un recién ordenado sacerdote, y se acercaban las monjitas, especialmente las más grandes, las mayores. Se acercaban, besaban mis manos y decían: rezo por su último sí. Una tras otra, rezo por su último sí. ¿Sí? Y pasan los años y uno siente el peso, uno siente el cansancio, uno siente esa necesidad de perseverar en el encuentro con Dios, en la evangelización, en mantener las verdades de la fe, la doctrina, la pastoral. El último sí. El último sí. Sí. El último sí del combate de todos los días. El primer combate de mantener la gracia. El combate de mantener una iglesia fresca, nueva, que anuncie el Evangelio. Un combate para mantener los valores, los principios de Dios que la iglesia intenta por todas formas defender.
Ese es el combate, esa es la perseverancia que nos pide el Señor hoy en el Evangelio. El que persevere hasta el final. ¿Sí? En este combate, queridos hermanos, resalta muchos, uno en particular, ¿sí? Que pareciera no tan importante comparado con la violencia, con la vida, con los migrantes. Hace apenas una semana, poquito más, en la Suprema Corte de Justicia, en las cámaras de diputados, senadores, se decía que querían quitar los nacimientos en las oficinas públicas. Todavía, aunque no prosperó en las cámaras, sí sigue en las autoridades públicas pidiendo que se quiten imágenes, que se quiten nacimientos por una supuesta no discriminación. Queridos hermanos, hace, 15 años, un servidor con un equipo de personas hicimos un nacimiento. Hicimos una cartulina y le pusimos un mapa mundi, y pusimos el niño Dios en ese mapa mundi en Jerusalén. Hace algunos años que estaba asediada, y pusimos en torno al niño Dios, sí, sentado, postrado, arriba del país de Israel. Pusimos soldados, cañones, helicópteros que apuntaban al niño Dios. Hoy ando buscando yo un dibujante, porque quisiera hacer este mismo dibujo, pero poner al fondo nuestras cámaras federales, congresos, diputados, senadores, Suprema Corte, todos apuntando a este niño, todos amenazando a este niño y todos negándole el derecho de nacer en esta Navidad. Yo desde ahorita, próximos a terminar nuestro año litúrgico, próximos a empezar el Adviento, yo quisiera pedirles, a nombre de la Iglesia, a nombre del niño Dios que amamos, a título personal, que especialmente esta Navidad, hermanos, pongan su nacimiento visible, no solamente en sus casas, en sus cocheras, en sus jardines. Pónganlo en los automóviles, pónganlo en sus escritorios, pónganlo en sus salones de clase, pónganlo, ¿sí?, manifestando que queremos que el niño Dios nazca, que el niño Dios esté presente en mi vida, en mi familia, en mi corazón, en mi trabajo, en los hospitales, en las clínicas, en todas las empresas, en las compañías, que no le tenemos miedo al niño Dios. Es vulnerable, viene a nacer y a traernos esperanza, confianza, valor. Pareciera que el mundo le tiene miedo, pareciera que México le tiene miedo a este niño que viene desarmado, que viene el rey de los vulnerables, y le tienen miedo, por el amor de Dios. ¿Sí? No tengamos miedo nosotros, no tengamos miedo de manifestar al Dios que vive en nosotros, que nace en nosotros, que habita en nuestro corazón, que habita en nuestra casa, en nuestra familia, que me acompaña en el trabajo, en el carro, en el camión, cuando voy caminando. No tengamos vergüenza, no tengamos miedo. ¿Sí? Tengan valor,
Nos dice el Señor, nos dice los papas, uno tras otro, no tengan miedo, no tengamos miedo. ¿Sí? El que persevere hasta el final, el que luche hasta el final, el que combata hasta el final, conseguirá la vida, aunque tenga que perder la propia para conseguirla, aunque para luchar tenga que ofrendar su propia vida. Ese es el niño Dios que amamos, hermanos. Esa es una solamente de las defensas que tenemos por qué luchar. La vida, los migrantes, la democracia, nuestro país, la paz. No nos acobardemos, no nos rindamos y no nos conformemos. Luchemos, perseveremos hasta el final. Que así sea.